Hola, muy buenos días. Bienvenidos a EPG Parshala de Español. Estamos en el paper 9, que se titula Literatura Medieval. Me llamo doctora Alka Jaspal e imparto clases de literatura española medieval en la Universidad Nehru de Nueva Delhi. En este módulo hablaremos de la famosa obra El Sendebar. El Sendebar, también llamado Síntipas o Libro de los Engaños, debido a su título completo, Libro de los Engaños y los asallamientos de las mujeres, es un libro de cuentos o ejemplar castellano de mediados del siglo XIII. Recoge una colección de cuentos árabes que a su vez proceden de la tradición cuentística persa o hindú. La traducción fue terminada en el año 1253 por iniciativa de don Fadrique, el hermano de Alfonso X el Sabio, y fue titulada, como hemos dicho, el libro de los engaños y de los asallamientos de las mujeres. El objetivo fundamental de esta colección de cuentos era de ser ejemplificador, algo propio de aquella primeriza prosa medieval de ficción. Esta obra hace uso de ejemplos para defender códigos ideológicos y demostrar pautas de comportamiento que afectan tanto a los personajes dentro del libro como a los lectores. En cuanto a sus orígenes, hay 4 teorías diferentes. La primera es de Theodor Benfey, que defiende que estos cuentos proceden de literatura hindú y, en concreto, de los Jatakas, Panchatantra y el Hitopadesha. En el segundo lugar, Peri, otro crítico, defiende el origen persa. Artola, en tercer lugar, concilia los orígenes hindúes con los persas. Y, por último, Epstein llama la atención a la importancia de la traducción del hebreo al persa. De todas formas, no hay acuerdo entre los críticos sobre ello. Las condiciones que se tiene en cuenta a la hora de la traducción de esta colección de cuentos está bien resumida en el mismo prólogo de la obra. El prólogo dice: el infante don Fadrique, hijo de muy noble aventurado y muy noble rey don Fernando, y de muy santa reina cumplida de todo bien doña Beatriz, por cuanto nunca se perdiese el su buen nombre, oyendo las razones de los sabios, que quien bien face nunca se le muere el saber, que ninguna cosa no es por haber ganar la vida perdurable, sino profecía, pues tomó él la intención en fin de los saberes, tomó una nave enderezada por la mar en tal que no tomó peligro en pasar por la vida perdurable. El hombre, porque es de poca vida y de ciencia es fuerte y luenga, no puede aprender ni saber, mas cada uno aprende cuál le es dada y enviada por la gracia que les da y enviada de suso, de amor, profecía y hacer bien y merced a los que le aman. Luego, y todo por bien que aqueste libro fuese trasladado de arábigo en castellano, para percibir a los engañados y los asallamientos de las mujeres. Este libro fue trasladado en 91 años. Como está claro de esta introducción que viene en el prólogo, el propósito principal era de hacer enseñar, es la intención didáctica para
fines de enseñanza de los príncipes para que puedan saber cómo obrar en la sociedad. Sendebar tiene un común con el Kalila y Dimna, la fecha de su redacción y el hecho de ser una colección de cuentos orientales llegados a España a través de las versiones árabes es el tesoro común que tienen los dos. Las dos compilaciones de cuentística oriental encuadran los ejemplos en un marco narrativo. Es un misen abime o, en otras palabras, técnica de las cajas chinas, quiere decir cuentos dentro de los cuentos dentro de los cuentos, y al final van cerrando los cuentos para llegar a la historia marco. Y sucesivamente sus enseñanzas prefieren la sabiduría profana a la moral cristiana, enseñan a vivir con prudencia en el mundo. También es curioso el hecho en que se copia la obra a principios del siglo XV y se conserva en el mismo códice en el cual se conservó el Conde Lucanor, con severas correcciones hechas por el lector o corrector de la obra. Tres ideas saltan a la vista del prólogo. Primera, el promotor de la traducción era el infante y se convierte en la imagen del receptor y funciona como vínculo entre la obra y la literatura cortesana. En segundo lugar, el concepto de la cortesía que defiende la obra supone el proceso de la formación. En tercer lugar, la materia del libro, la prevención contra los engaños de las mujeres, adquiriendo sentido a partir del momento en que se establece la función del saber. En el Sendebar, el pretexto narrativo que enmarcan los cuentos es la leyenda del hijo único de Alcos, el rey de Judea, que rehúsa los ofrecimientos amorosos de una de las mujeres del harén de su progenitor. Este rechazo provoca que la cortesana lo acuse falsamente de intentar violarla, en conexión con el motivo bien conocido de la madrastra malvada, que remite en última instancia a la leyenda bíblica del patriarca José y de la mujer de Potifar. El joven príncipe es sentenciado a la muerte y, consejo de su ayo Sendubete, se ve obligado a guardar silencio por espacio de 7 días, después de la observación de las estrellas. Sus valedores pueden contar cada uno 2 cuentos en defensa del joven, y estos narran cuentos que, en correspondencia con estos antecedentes, tienen carácter misógino. Entre estos, su madrastra cuenta otros 2, que tienen por objeto condenar al infante. El desenlace, sentenciado por el rey, es la condena de su madrastra a morir en un caldero seco al fuego, mientras que el príncipe se salva. Gracias a los cuentos de los 7 privados, se evita que el rey ejecute a su hijo. Al igual que en las 1001 noches, Scheherazade se libra de la muerte con el mismo procedimiento. Se documentan varias versiones de esta obra en toda Europa y sus ejemplos se recogen en las Calas Coeli de Diego de Cañizares, que data del siglo XV, y también en otra obra titulada Libro de los 7 Sabios de Roma, del año 1530, y la otra obra titulada Historia del Príncipe Erasto,
del año 1575. Tanto Lacarra como Cantor y Rivas, críticos de mucho renombre, concuerdan con la idea de que en la estructura literal del Sendebar se refleja una estructura mítica que describe el ritual iniciático, así que la obra didáctica Sendebar, que es considerada tradicionalmente como una colección de exempla con una evidente tendencia misógina, es, además, bajo una lectura simbólica, un tratado sobre el renacimiento del espíritu y el ritual que se atraviesa para poder ser iniciado en los misterios mayores. Desde la primera lectura literal es evidente que el Sendebar gira en torno a la imagen de la mujer, su astucia, ingenio, seducción y sabiduría. Muchos ejemplos, incluso algunos de los que relata la madrastra, mostrarán la capacidad femenina para desplegar falsas apariencias, transformar la realidad y atrapar a los ingenuos personajes dentro de una falsedad aceptada como verdadera. Por ello, es fácil concluir que la finalidad didáctica del Sendebar es advertir sobre los engaños de los que son capaces las mujeres, brindar los elementos necesarios para poder distinguir sus artes e invitar al lector para que busque la verdad detrás de las apariencias. Como dice en la obra, plogo e tobo por bien que aqueste libro fuese trasladado de arábigo en castellano para apercibir a los engañados en los asallamientos de las mujeres. Pero además se nos advierte constantemente sobre la imposibilidad de llegar al conocimiento completo de sus artes. Sigue en la obra unas líneas muy importantes y dice: "Y yo, Señor, no te di este ejemplo, sino porque sepas que el engaño de las mujeres, que son muy fuertes sus artes, y son muchos, que no dan cabo ni fin". Quiere decir, no tienen ni principio ni fin su arte. La advertencia sobre lo vano de este intento es incluso puesta en boca de una mujer dentro del cuento 18. Ella ingenia y dice: "Tú gastaste mucha lacería y mucho mal día, y nunca esperes en real que esto que tú demandas nunca acabarás tú ni hombre de cuantos son nacidos". Lo cual nos recuerda la sentencia contenida en el prólogo de la misma colección, que dice: "Y el hombre, porque es de poca vida, y la ciencia es fuerte es luenga, no puede aprender ni saber, mas cada uno aprende cuál le es dada e enviada por la gracia que le es dada e enviada desuso, de amor, profecía, y hacer bien en merced a los que le aman". Las historias ejemplares muestran simbólicamente la manera correcta o incorrecta de proceder ante una situación particular. Para lograr su objetivo, exponen las consecuencias que sufre un personaje, el cual será representante simbólico de aquel a quien se desea instruir. El ejemplo se convierte de esta forma en una alegoría que ilustra un dilema particular. Por ello, las sentencias que generalmente anteceden a los ejemplos dictarán los siguientes preceptos: si actúas de tal o cual forma, te sucederá tal o cual cosa, al igual
que a determinado personaje. Las historias, debido a su naturaleza ejemplar, se transforman en oráculos que muestran lo que acontecería si se obrara de tal o cual manera. Así es como los ejemplos realmente invitan a la contemplación de las consecuencias y su adecuada asimilación depende de la capacidad y la naturaleza de quien los escucha. Entonces, si los ejemplos agrupados en el Sendebar pretenden mostrar cómo se ingenian los engaños femeninos que modifican la realidad y, desde luego, revelar las circunstancias y los riesgos que se pueden enfrentar al tomar tal o cual camino, la única manera de comprenderlos será mediante un esfuerzo particular. Este sentido esotérico también se encuentra implícito en la tradición didáctica en la cual se origina Sendebar, ya sea en la tradición de donde proviene su traducción, como en la de su origen. Hay que tener en cuenta la finalidad didáctica que motivaba la narración de historias para ambas culturas, árabe e hindú, lo cual permitirá el conocimiento del sentido profundo que encierra el Sendebar. Hay que recordar también el sentido didáctico que se le dio a los cuentos dentro de los círculos sufís, donde es costumbre que los estudiantes se impregnen en los cuentos prescritos para su estudio, de modo que su dimensión interna puede ser abierta por el maestro a medida que el candidato es juzgado maduro para las experiencias que ellos ofrecen. Ahora nos remontamos al sentido didáctico según la cultura hindú, dado su probable origen primitivo, especialmente en los relatos que tratan sobre el mismo tema que la colección del Sendebar, el cual es el poder que poseen las artes femeninas para atrapar mediante la falsa apariencia. El objetivo del pensamiento indio ha sido siempre conocer el secreto del atrapamiento y, de ser posible, abrirse paso a una realidad exterior que subyace en las circunvoluciones que envuelven nuestro ser consciente. La mitología hindú trata el enigma del arte femenino que atrapa la conciencia, o sea, el maya, precisamente mediante manuscritos pictóricos que permiten a la inteligencia común aprender las implicaciones filosóficas del enigma. El trama argumental es novedoso y permite todo tipo de interpretaciones. Es el análisis de las relaciones cortesanas, como el engaño del marco inicial es detenido por el consejo de la disputa ejemplar y superado definitivamente por el saber que se exhibe en el marco final. Presentamos como aproximación básica una selección de cuentos que se extraen de la Biblioteca Virtual de Miguel de Cervantes. El primer cuento se titula Avis, quiere decir ave. En este presenta a la obra un ejemplo de hombre e de la mujer e del papagayo e de su moza. Y sigue el cuento diciendo: Señor, oí decir que un hombre que era celoso de su mujer compró un papagayo y metiólo en una jaula y púsolo en su casa. Mandóle que le diciese todo cuanto viese facer a su mujer y que no le encubriese en de nada. Y después fue su vía a recabar su mandato y entró su amigo de ella en su casa do estaba.
El papagayo vio cuánto ellos hicieron, y cuando el hombre bueno vino de su mandado, asentóse en su casa en guisa que no lo viese la mujer, y mandó traer el papagayo y preguntóle todo lo que viera. Y el papagayo contójelo todo lo que viera hacer a la mujer con su amigo. El hombre bueno fue muy sañudo contra su mujer, y no entró más donde ella estaba. Y la mujer cuidó verdaderamente que la moza la descubriera, y llamóla entonces y dijo: ¿Tú dijiste a mi marido todo lo que yo hice? Y la moza juró que no lo dijera, mas sabed que lo dijo el papagayo. Y cuando vino la noche, fue la mujer al papagayo, y descendiólo a tierra, y comenzóle a echar agua de suso, como que era lluvia, y tomó un espejo en la mano, y parójelo como la jaula, y en la otra mano una candela, y parábasela de suso. Y cuidó el papagayo que era un relámpago. Y la mujer comenzó a mover una muela. El papagayo cuidó que eran truenos. Y ella estuvo así toda la noche, haciendo así hasta que amaneció. Y después que fue la mañana, vino el marido y preguntó al papagayo: ¿Viste esta noche alguna cosa? El papagayo dijo: No pude ver ninguna cosa con la gran lluvia y truenos y relámpagos que esta noche hizo. Y el hombre dijo: En cuanto me has dicho es verdad, de mi mujer así como esto, no una cosa más mentrosa que tú, en mandarte a matar. Envió por su mujer y perdonóla, y hicieron paz. Y yo, Señor, no te di este ejemplo, sino porque sepas el engaño de las mujeres, que son muy fuertes sus artes, y son muchos que no dan cabo ni fin. Y mandó el rey que no matasen a su hijo. Como se habrán dado cuenta, al narrar esta historia, tiene sus orígenes en la obra famosa que conocemos en la India como Shuk-Saptati, en la que también el papagayo cuenta historias al hombre o a la mujer, pero aquí el cuento aparece un poco más adaptado, en la que el papagayo hace como informador de las acciones de la mujer a su marido. La primera noche, desde luego, cuenta lo auténtico, lo que ha ocurrido con su amante, pero el siguiente día la mujer se da cuenta del comportamiento un poco extraño de su marido. Entonces pregunta a su criada que si ella había informado al dueño, y como dijo que no, la mujer se da cuenta que fue el papagayo. Entonces monta toda la historia de relámpagos, lluvia y truenos para confundir al pájaro, y es precisamente lo que cuenta al dueño, con lo cual el dueño queda completamente engañado, mata al pájaro y perdona a su mujer. El siguiente cuento es el número 12, que es el canis. Es el ejemplo del quinto privado y del perro, de la culebra y del niño. Traducido o adaptado, también tiene una referencia directa a la historia última del quinto tantra que aparece en el Panchtantra. Sigue el cuento así. Y vino el quinto privado ante el rey y dijo: Loado sea Dios, tú eres entendido y mesurado, y tú sabes que ninguna cosa debe hacerse apresuradamente antes que sepa la verdad. Y si lo hiciere, fará locura, y cuando lo quisiere enmendar, no podrá. Y acontecerle así como a un dueño de un perro una vez. Y dijo el rey: ¿Cómo fue eso? Y él dijo: Señor, oí decir que un hombre que era criado de un rey, y aquel hombre
había un perro de caza muy bueno y mucho entendido, y nunca le mandaba hacer cosa que la non ficiese. Y vino un día que su mujer fue ver sus parientes, y fue con ella toda su campaña, y dijo ella a su marido: «Sé con tu fijo que yace durmiendo en la cama, que non tardaré allá, que luego seré aquí». El hombre asentóse cabo su fijo. Él siguiendo allí, llegó un hombre de casa del rey que le mandaba llamar a gran priesa. El hombre bueno dijo al perro: «Guarda bien este niño, y no te partas de él hasta que yo venga». Tomamos un parón aquí para entender lo que ha ocurrido. El privado del rey le dice que una vez había un hombre que tenía un perro de caza muy bueno y muy entendido. Un día, la mujer de este hombre tenía que visitar a sus parientes y fue con todas sus criadas. Y dijo a su marido que estuviese con el hijo que estaba durmiendo en la cama. El hombre estuvo allí con su hijo, pero al cabo de un rato recibió un mandato del rey que él quería verlo. Entonces este hombre dijo a su perro que guardaba bien a su hijo y se fue. Y el hombre cerró su puerta y fuese para el rey. El perro, yaciendo cerca del niño, vino a él una culebra muy grande y quisólo matar por el olor de la leche de la madre. Y cuando la vio el perro, dio salto en ella y despedazóla toda. El hombre tornó a Ina por amor de su fijo que dejaba solo. Y cuando abrió la puerta, abriéndola, salió el perro a halagarse al Señor por lo que había hecho, y traía la boca y los pechos sangrientos. Y cuando lo vio tal, cuidóse que había matado su hijo, y metió mano a una espada, y dio un gran golpe al perro, y matólo. El hombre, cuando llega a casa, se da cuenta de un hecho muy importante. En su ausencia, cuando el perro estaba guardando al niño, le había acercado una serpiente por el olor de la leche de madre que todavía amamantaba. Entonces el perro lo mata. Al volver el hombre a casa, ya va muy alegre a su dueño para decir lo que había hecho, para comunicarle. Pero él no se da cuenta, piensa que el perro ha matado a su hijo. Coge una espada y mata a su perro. Sigue el cuento. Y fue más adelante a la cama y falló su fijo durmiendo, y la culebra despedazada a sus pies. Y cuando esto vio, dio palmadas en su rostro y rompióselo, y no pudo él facer, y tomóse por malandante que lo había errado. Aquí dice que cuando va a la cama de su hijo, encuentra al hijo plácidamente durmiendo y la serpiente muerta y despedazada. Entonces se da cuenta de su error y estaba muy triste. Sigue el cuento. El Señor no te contesta a tal en tus fechos que después no te podrás arrepentir. No mates tu hijo, que los engaños de las mujeres no dan cabo ni fin. Aquí, al final del cuento, aparece la moraleja del privado y en la boca del privado de todo el cuento, que una vez hecho una cosa, si es errónea, no puedes deshacerla, porque los engaños de las mujeres no tienen principio ni el fin. Esperamos que estos fragmentos les hayan aclarado las ideas que hemos elaborado en este módulo. Muchas gracias.